Estaba hablando de un tema, lo de la censura, ¿no? Muchos medios nos censuran como TikTok, YouTube, o sea, realmente no puedes decir lo que está entre comillas mal ante la sociedad y te censuran. Hay cosas que sí son permitidas, no, es un punto de intermedio, pero imagínate que hoy en día las redes sociales se vuelquen en contra tuya o realmente quieran poner su ley o no vas a poder hablar de un tema. Se supone que a veces vivimos en un país libre donde es posible decir todo lo que pensamos, sin, obvio sin ofender a nadie, sin dañar a nadie, pero te pones a pensar que en algún momento las redes sociales, el TikTok empieza a censurarte. Sé que es un... Antiguamente no existía eso y salías a las calles, pero hoy en día es un medio de comunicación con el cual muchos se comunican, pero te das cuenta que la censura está horrible, ¿no? O sea, que trepes algo y de repente si a alguien no le gustó, te censuran y te borran. O sea, que sea un tema normal, neutro, de algo realista como la gentrificación o los sueldos o de algo realista, ¿no? De lo que está pasando en nuestra sociedad aquí en México. Y de repente que te callen porque empieza a ganar eco lo que estás diciendo. Por ejemplo, que dices que los sueldos son injustos y de repente que se calle, ¿no? O no puede, sé que hay temas que no se pueden hablar en las redes sociales que están censurados, pero no hay sí existen métodos, pero creo que tienen que llevarse a cabo de otra forma. Y, y yo digo, ¿por qué sucede eso? A veces digo, si tuvieras la facilidad de crear tu plataforma y de evitar censura, así como quizás lo ha vivido ese de Elon Musk o Donald Trump en Twitter, creo que pensarían las personas allá. Es que si no existe la censura, también mucha gente haría lo que sea, pero siento que no hay un estándar ni un límite para cualquiera. O sea, si estás en contra de algo o en contra de alguien, rápido, rápidamente te van a censurar y todo eso. Pero ahora, imagínate que toda la gente te está apoyando en lo que estás diciendo, el 100% de la comunidad te apoye en algo y de repente viene la aplicación y te censura. ¿Cómo te sientes? Es horrible. O sea, que te censure Facebook, que te censure TikTok, que te censure YouTube, que te censure cualquier plataforma. Pero, o sea, toda tu comunidad te está apoyando en ese tema porque es algo realista de lo que se está hablando. Ya, la verdad, dejemos de idolatrar. Hay gente que quizás es un medio muy común para estar hablando mal de ellos a través de pero es la única forma que se puede llegar a través de ellos, a través de estas redes sociales. Hay algunas redes sociales que vas a amar, otras que vas a odiar, en las que puedes decir, a veces sería increíble tener un montón de seguidores para que hables de tus temas y ayudes a boicotear el sistema, ¿no? Estaría padre tener tanta gente que te ayuden a romper todos esos esquemas mal. Obvio que tiene que ser una persona coherente porque si no, eso se va a volver una... O sea, algo que se pueda dialogar e entender, dar un punto de vista en el que sí pueda tener razón. Es como que, digamos, porque los sueldos son injustos en algunos países, en otros no, o los sueldos de los maestros que podrían mejorarse, sueldos de los médicos o sueldos de gente importante que realmente lo merece y no gente que ni al caso, ¿no? Pero no está mal el que mucha gente quiera ganar bien. Es oferta y demanda, lo entiendo. Pero creo que si puedes aportar tu granito de arena para decir, sabes que algunas cosas merecen un mejor sueldo y otras cosas no lo merecen. Pues, es como que el fútbol, ¿no? Pero es oferta y demanda. No puedo estar en contra de la oferta y demanda. Porque es la que la gente quiere. Si podemos cambiar la mentalidad, es que no está mal ir a ver un partido. Yo digo que no está mal, pero siempre y cuando el precio no estén elevados o exagerados. Sé que la gente a veces por negocio le eleva. O sea, si más lo están pidiendo, más le eleva. Así que es todo por hoy.